Pero bueno, vamos a volver un poco ahora a Iberoamérica, seguimos con Iberoamérica. México, una vez independiente de España, en 1821, es proclamado, allí hay un emperador, Agustín de Iturbide, que él quería él era hijo de españoles, era hijo de un vasco, Iturbide, y de una mexicana también, hija a su vez de vascos, Arámbulo. Iturbide y Arámbulo, este es el que hace la independencia. Él no era masón y estaba desligado totalmente de la masonería. A Iturbide, claro, se le considera traidor en España, porque era un oficial del ejército español, criollo, nacido en América, pero él no estaba con las ideas de la masonería. Él quería hacer un imperio mexicano, que era todavía muy grande, que llegaba allí desde el sur de Estados Unidos hasta Panamá, y quería ser una potencia fuerte para hacerle un poco la contra al poderío norteamericano, anglosajón y protestante. Y él incluso ya tenía conversaciones con Simón Bolívar, que también había independizado. Bolívar en un principio fue masón, después rompió con la masonería, cuando vio la porquería que es eso de estar ahí adentro. Entonces Bolívar gobernaba la Gran Colombia, se llamó después de la independencia la Nueva Granada, que era un solo país también, Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Y luego, pues ya hemos dicho, el Alto y el Bajo Perú, Perú y Bolivia también, y Argentina, Paraguay y Uruguay. Paraguay es la primera que se separa, también por medio de la masonería de Inglaterra. Conspiran para que esos 4 países que se habían independizado de España se hicieran todavía más pequeños. Se hicieran, en vez de 4, 20 naciones, como son ahora, ¿no? Pero no solo contentos con dividir esos países. Bueno, Iturbide es derrocado, ¿no? Empiezan las guerras civiles en todos los países. Ahí yo empiezo con México, luego sigo con Centroamérica. Encontramos un siglo XIX turbulento, no solamente en España. Como saben, en la historia de España el siglo XIX fue turbulento. Hubo 4 guerras civiles, las famosas guerras carlistas, 3, y la guerra de los realistas, la de 1820 al 23, 4 guerras civiles. Y si consideramos que a mí en el Colegio de los Jesuitas de San Sebastián me enseñaban los profesores de historia que la guerra de independencia de las colonias americanas era también una guerra civil, porque era el enfrentamiento de españoles de España contra españoles nacidos en América. Entonces sería otra guerra civil más, ¿no? Aparte de la invasión de Napoleón. Y luego, entonces España también, ahí viene todo eso, se hace pedazos en el siglo XIX, es el objetivo de la masonería. Pero en México le pasa lo mismo. En el siglo XIX, inmediatamente de que se va a España, empiezan pronunciamientos militares, golpes de Estado, revoluciones de liberales contra conservadores. Principalmente los liberales son apoyados por Estados Unidos, los conservadores, como pasa siempre, no tienen apoyo de casi nadie, o a veces les apoya alguien, pero luego los dejan de apoyar. Pero es ahí donde entra la masonería más fuerte después de la independencia, en estos países. En México hay un hombre que los gobiernos masónicos y revolucionarios, incluso este gobierno de centroderecha que hay ahora, lo consideran como un dios, lo adoran como el héroe número 1. Ese se llama Benito Juárez, ¿han oído hablar ustedes? Bueno, pues no hay hombre más traidor y más antimexicano que ese. Para los verdaderos historiadores mexicanos como Salvador Borrego, Salvador Abascal y otros, es todo lo contrario de lo que le dicen a los muchachos en las escuelas. Benito Juárez era gobernador de Oaxaca en 1846, cuando la invasión norteamericana, y no hizo nada para que México se defendiera de los ataques norteamericanos. México pierde los territorios del norte, en 1836 pierde Texas por una emigración. Es importante las emigraciones. Fíjense, ya allí Texas era un territorio que había heredado México de España. España se lo había dejado al irse. Y inmediatamente de que se va a España empiezan a entrar inmigrantes anglosajones. Entonces no había fronteras, pasabas por el monte, por los ríos, había algún que otro soldado ahí, ya mexicano, ya se había independizado de España, y comienzan a entrar cantidad de anglosajones y empiezan a formar allí sus ranchos, sus territorios en Texas, que era una tierra riquísima. Entonces lo veían con una ambición tremenda y decían, no, esto empezaban a ser ya más los que hablaban inglés, los que eran protestantes, que los que eran hispano-mestizos o católicos en aquel territorio de Texas. Entonces, la Constitución de 1824 de México prohibía la esclavitud, había prohibido que no hubiera esclavos negros. Y entonces los tejanos, bueno, que no eran tejanos, traían sus esclavos, porque en Estados Unidos todavía estaba la esclavitud hasta Abraham Lincoln, hasta 1860. Entonces llegan a esas tierras con sus esclavos y empezaron a tener roces con el gobierno de México, diciéndoles que ellos no podían tener esclavos. Entonces cuando ese grupo de inmigrantes
proclaman la independencia de Texas en 1836. O sea, fíjense también la fuerza de la emigración ya en esa época. Ellos proclaman la independencia, va el general Santana a combatirlos y los vence en 2 batallas. Una en el Álamo, la famosa película esa del Álamo, en Texas, en San Antonio del Álamo, y otra en la de Goliat. Y luego Santana persigue a Samuel Houston, el norteamericano emigrante, lo persigue hasta la ciudad que hoy lleva su nombre, Houston, Texas, para darle ya el remate. Pero curiosamente Santana, ya hemos dicho que inmediatamente después de la independencia la mayoría de los militares mexicanos eran masones y los políticos. Santana era también masón. Entonces ahí cuando Santana recibe la orden masónica de que debía de traicionar a su patria, que era México, y de que Texas se debía de perder para siempre. Entonces Santana, que estaba ganando la guerra de Texas, a las 4 de la tarde, yo no he visto una cosa igual, decide echar a dormir al ejército mexicano, allí en un descampado y cerca de un bosque, sin revisar el bosque. Entonces a las 4 de la tarde echa a dormir el ejército, se echa a dormir él, y efectivamente en el bosque estaba escondido Samuel Houston. Se lanzan una minoría de los tejanos, si es que se les puede llamar, porque eran emigrantes americanos que vivían en Texas, se lanzan contra el ejército mexicano y lo agarran durmiendo y le hacen un descalabro total y hacen prisionero a Santana. Santana había recibido la orden masónica de dejarse ganar esa batalla, y después muchos tejanos querían matar a Santana porque él había ganado en el Álamo, había matado a todos los del Álamo, y entonces lo querían colgar, pero este Samuel Houston, muy astuto, hermano masón de Santana, dice, no, Santana es más valioso vivo. Y empezó a hablar con él y le dijo, no, si usted firma la independencia de Texas, lo vamos a dejar en libertad, y me firma ahora aquí la independencia. Entonces, como Santana era masón y Houston también era masón, se entendieron entre hermanos. Santana firmó que del territorio de Texas debían de salir todas las tropas mexicanas. Bien es sabido, los que hemos estado en el ejército, que cuando un superior está preso, no debes de obedecer las órdenes. Si tu capitán, si tu comandante está preso del enemigo, ya queda inválida su orden. Entonces, Santana, que estaba preso del enemigo, mandó una orden por escrito a un general, Vicente Filísola, de origen italiano, mexicano de origen italiano, pero también era masón, y este Vicente Filísola obedeció la orden y retiró las tropas de Texas, dejándoles Texas para los emigrantes norteamericanos hasta el río de las Nueces, no el río Bravo como es ahora, el río de las Nueces que está un poquito más arriba. Entonces vemos ahí la conspiración masónica para desmembrar a México, el entendimiento entre Santana, traidor, nacido en México, pero le llamamos antimexicano, masón, y su hermano masón Samuel Houston, nacido en los Estados Unidos. Después vendrá la otra guerra, la de 1846, que será ya el declive de México, en el cual le invaden México los norteamericanos porque Santana no había aclarado dónde estaba la frontera. España siempre había dicho que la provincia de Texas terminaba en el río Nueces, que está a la altura de Corpus Christi, y no en el río Bravo, que está unos kilómetros más abajo. Entonces, como no se aclaraban, los americanos dijeron que estaban los mexicanos invadiendo, porque estaban más arriba del río Bravo, y con esa excusa débil organizaron la guerra de invasión, y también porque Texas proclamó su anexión a Estados Unidos, que era su plan, y entonces México protestó, y con esas pequeñas excusas invadieron todo México, la guerra del 46, fueron hacia California, que era lo que más querían. California es el estado más rico de todos los Estados Unidos. Hay oro, hay plata, hay minerales, hay un campo precioso donde se siembra, hay mucha pesca porque da al mar Pacífico. Dicen que California es solo más rico que todo el resto de los Estados Unidos. Entonces, rápidamente California lo perdió México en esa guerra, invadiéndolo los Estados Unidos. Pero los mexicanos no peleaban mal, entonces no estaba todavía Estados Unidos tan fuerte como ahora. Estaban peleando bien, pero los oficiales mexicanos de pronto cuando estaban en plena batalla mandaban retirada. Y muchos soldados no entendían, pero pues si estamos ganando la batalla contra los americanos, ¿por qué nos mandan retirar? Porque estaba la tradición masónica. Ya sus oficiales, muchos de ellos masones como Santana y otros, habían quedado de acuerdo en que México debía de perder esa guerra y que había que perder todo ese territorio que luego les quitaron, que fueron más de la mitad de lo que ahora es México. Los estados que hemos dicho, California, Texas, Nuevo México, Arizona, parte de Wyoming, parte de Kansas y Texas, y un poquito de Oklahoma. Todo eso es lo que le quitaron a México en aquel tratado de 1848, que ya nunca más se lo devolverían los Estados Unidos.
Y aquel tratado también lo firmó un masón, qué curioso, ¿no? El general don Manuel de la Peña y Peña también era masón, porque Santana había huido y estaba, digamos, de regente, lo pusieron a de la Peña, otro masón. Él se entendió con los americanos y firmó ese tratado de forma ilegal, porque decía la Constitución mexicana de entonces que no se podía firmar un tratado si no era aprobado por el Congreso de México, lo cual nunca existió, nunca ocurrió, y de la Peña les cedió esos territorios, y no fue una venta como cree la gente. Lo que pasa es que los americanos dicen ese tratado le iban a dar a México 15 millones de dólares como compensación de los daños causados en la guerra, pero no como una compraventa, porque hay muchos mexicanos incluso que creen que fue una venta. No fue una venta, ese dinero fue una indemnización por la guerra, y lo otro fue una cesión que le hace México a Estados Unidos por parte de este traidor de la Peña, y por también Santana, todos estos masones que le ceden todos esos territorios del norte, ¿no? Entonces el siglo XIX México ya había sido roto por el norte y también por el sur. Centroamérica se separa de México, lo mismo con insidias masónicas, guerras civiles. Ahí lo explico ya más detallado, porque si no nos alargaríamos mucho la plática esta. Pero lo más importante ahora en los siglos XIX, no solo de México, sino y de España, y de Portugal, y de Brasil, y de Perú, y de Argentina, es que en todos los siglos XIX van a encontrar yo le llamo un Benito Juárez. Juárez es el hombre que adoran los americanos y que adora la masonería, porque, bueno, él era masón, es el que hace las leyes de reforma. Esas leyes de reforma fueron inspiradas por Lutero. Lutero, que hizo en el siglo XVI la reforma. ¿Qué reforma? La reforma protestante contra la Iglesia Católica. Entonces, ellos sabían que Lutero le había dado un golpe muy grande a la Iglesia Católica al separar media Europa al protestantismo, como saben, la Europa del Norte, ¿no? Con las guerras de religión que hubo en Alemania y en todo el centro de Europa. Entonces Juárez y todos estos masones sabían de eso y le ponen en homenaje a Lutero leyes de reforma. Estas leyes de reforma habían sido hechas en una logia masónica de Nueva Orleans, se las habían pasado a un presidente masón que hubo antes de Juárez llamado Valentín Gómez Farias. Este murió, pero las corrigió y las dejó escritas, y luego Benito Juárez las promulgó. Al promulgar estas leyes de reforma, le robaban a la iglesia todas las propiedades de la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino a los indios. A los indios le robaban las tierras comunales. Muchos mexicanos, cuando hablo de esto, dicen, les suena a chino. ¿Qué es eso de las tierras comunales? ¿Por qué? Porque a ellos en la escuela ni en las universidades les hablan de eso. Eso era la herencia de España. Antes hemos hablado de las leyes de Indias, de los reyes católicos. Pues los virreyes habían dicho, desde la época de los reyes católicos, que se repartieran tierras después de la conquista a los indios y que tuvieran su autonomía municipal. O sea que los pueblos eran pueblos indígenas completos, donde les daban 600 varas alrededor del pueblo en forma de caracol, que ahí no se podía meter ningún español ni nadie, solamente la trabajaban los indígenas y todos eran propietarios. Era como un socialismo nacional, en el cual eran todo el pueblo propietario y no podían, si uno emigraba del pueblo, no la podían vender. No podían vender, oye, te vendo mi parte, no, ahí se quedaba para todo el pueblo. Entonces los indios tenían mucho que comer, sembraban las patatas, los tomates, los pimientos, las cebollas, todo eso, y de ahí vivían. Por eso no había emigración a las grandes ciudades durante el virreinato, porque no había pobreza en el campo. Sin embargo, en la historia oficial de México, en la historia de la masonería, de los maestros comunistas, les enseñan que España vino a oprimir, a explotar, y que había mucha pobreza y miseria. Pero no les cuentan que esas tierras comunales fue España quien les dio sus títulos de propiedad, y ahí están en los archivos de la nación, en documentos, con los sellos del virrey de México, dándole a tal pueblo título de propiedad, en la que ningún español se podía meter en esas tierras. Incluso los virreyes nombraban alcalde al hombre más sabio, entonces no eran como ahora estas elecciones que se gastan millones de dólares y de pesos para escoger un alcalde y luego el alcalde vive muy bien, no. Allí se escogía por un consenso del pueblo, decían, a ver, ¿quién quiere? No, pues miren, aquí el hombre más sabio del pueblo es este indio, que es muy sabio, muy culto. Pues bueno, pues el virrey mandaba con sus visitadores el título de alcalde perpetuo, o alcalde hasta que se moría, o alcalde hasta que descubrieran un acto de corrupción y el pueblo lo quisiera derrocar, o alcalde hasta que ya cumplía tantos años que ya se le iba a la cabeza y ya no podía seguir siendo alcalde. Y eran honrados y se gobernaban ellos mismos, eran autonomías municipales indígenas. Bueno, pues todo eso es herencia de España, pero todo eso no se lo dicen en México a la gente.
hablan mal de España y dicen todo lo contrario. Bueno, pues esa era la herencia que les deja España cuando llega la independencia. Seguían funcionando las tierras comunales, los indios eran propietarios de esas tierras, y llega Benito Juárez en las leyes de reforma y roba, con una ley, roba todos los bienes de la iglesia, cantidad de iglesias y conventos fueron robados, pero también las leyes de los indios pasaban a ser propiedad federal, es decir, propiedad del Estado. Mucha gente no se explica, dice, bueno, ¿por qué Benito Juárez, si él era indio, por qué le hace ese daño a los indios de México? ¿Por qué los odiaba si él era indio? Le digo, bueno, es que eso tiene una explicación masónica, le contesto a la gente. Estados Unidos, Juárez era títere de Estados Unidos. La masonería de Juárez le había llegado por ahí, por la logia de Nueva Orleans. Él admiraba a Estados Unidos, dice ahí Luis Reed, es otro historiador mexicano, que esa nación que ha hecho alianza con nosotros, decía Benito Juárez sobre Estados Unidos, que era el país que le había robado la mitad del territorio mexicano en la pasada guerra de que acabamos de hablar. Bueno, pues Estados Unidos lo que quería era empobrecer a México, al campo mexicano. Entonces había que quitarles las tierras a los indios para que las tierras ya no produjeran. Y luego diría la gente de México, bueno, si esas tierras no producen, ¿de qué vamos a comer? Y Estados Unidos entraría ahí. Yo digo Estados Unidos, pero sabemos que detrás de Estados Unidos está el gran capital judío, la masonería, y que la mayoría de esos capitalistas son judíos, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, si tu campo no produce, yo te lo voy a vender. Por esa ambición capitalista, por esa ambición se destruyen las tierras comunales de los indios para que México empezara a depender de Estados Unidos en la forma de comer. O sea, ya el campo no produce patatas y Estados Unidos llegaba, no te preocupes, yo te las vendo. No produce tomates, no te preocupes, yo te los vendo. Y así era el plan masónico de hacer depender a un país como México de ellos económicamente.